Seguimos en Televida, hoy es un programa eminentemente preventivo porque hemos hablado de la genética, ahora vamos a hablar de los efectos de la mente, o sea, hablamos de la enfermedad cuando todavía no apareció. Y estamos con el doctor Luis Onet, ¿qué tal Luis? Bienvenido, que es psiquiatra y que bueno, precisamente es un estudioso de toda esta cuestión de cómo nos afectan los hechos traumáticos a nuestro cuerpo, cómo la enfermedad nace en la mente y se traslada al cuerpo, ¿no? Exactamente. Y vamos a ver ejemplos, porque esto ya hemos hablado otras veces, pero vamos a clasificar un poco. Claro, ahora vamos a ampliar un poco cada una de las cosas que nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto? Bien. Nosotros habíamos hablado del entorno, o sea, el entorno es todo lo que a nosotros nos rodea, claro. Formado por lo social, lo familiar, lo cultural, lo ambiental, que va a impactar sobre la mente, sobre el sistema nervioso central, para decirlo de alguna manera. Desde la infancia, ¿no? Y quizás en la infancia con más énfasis, en muchos casos, ¿no? Sí, desde toda la vida. Claro, cosas que nos marcan. Cosas que nos marcan desde chicos, aun cuando, inclusive cuando todavía no tenemos uso de razón, ¿no es cierto? Totalmente. Hay toda una serie de acontecimientos, o sea, el entorno nos provee de acontecimientos vitales estresantes. Estos acontecimientos vitales estresantes, que es una tabla que va de 100 a 0, no voy a decir todos, que se llama tabla de Holmes, en donde en primer lugar está la pérdida del cónyuge o la pérdida de un hijo o accidentes graves que le hayan ocurrido a la familia, divorcios, la pérdida de la casa. Todo esto se traslada en alguna patología. Estamos hablando del entorno. Claro, sí. O sea, el entorno que de alguna manera nos está afectando. Claro, lo más directo que nos puede pasar. Exactamente. Cuando nos pasa algo, o por ejemplo alguien nos insulta en la calle y nosotros no sabemos qué hacer, nos sentimos que la sangre se nos va del cuerpo, nos sentimos amenazados, atacados. En fin, hay toda una serie de cuestiones que nos van a producir cambios o van a determinar cambios en lo psicológico. Por ejemplo, estos cambios serían cuando tenemos miedo de vivir, vivimos en estado de alarma, de tensión sostenida, de resentimientos con el pasado, con sentimientos de envidia, odio, frustración, en actitud defensiva, competitiva, con temores, obsesiones, ansiedad, angustia, bueno, etcétera. Todo eso va a determinar una serie de enfermedades. Claro. O sea, todas esas cuestiones van a provocar un bloqueo en el sistema nervioso central. Si nosotros estamos angustiados es porque estamos bloqueados. Claro, sí. Bueno, entonces, que una de las cuestiones, o sea, estos son los síntomas mentales rectores del cuadro clínico. O sea, nosotros tenemos que por ejemplo, tenemos un paciente con un determinado problema de dolor o de lo que sea. Nosotros tenemos que tener siempre presente el cuadro psicológico, claro. El cuadro mental de esa persona. Entonces, digamos, todas esas cuestiones van a determinar enfermedades. Voy a nombrar algunas, porque si no sería demasiado... Hay una relación entre el trauma y la enfermedad que se ha hecho de forma estadística, ¿no? Claro, entre lo psicológico y, digamos, y la enfermedad que aparece. En estudios hechos sobre muchísima gente, mismos traumas llevan a mismas enfermedades. Exactamente, sí, eso ya lo vamos a ver al final. Forma estadística, lo vamos a ver el próximo. Claro, con algunos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estos problemas de tipo emocional, la ansiedad, la angustia, etcétera, van a determinar una serie de cuadros clínicos, por ejemplo, artritis reumatoidea, fibromialgia, van a determinar, por ejemplo, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, colitis ulcerosa, colon irritable, úlcera gastroduodenal, gastritis, que está tan de moda, la hipercolesterolemia.
Porque todo el mundo, si bien es cierto que hay un problema de tipo metabólico, sí, pero la hipercolesterolemia ha aumentado en los últimos años enormemente. Obviamente el estrés tiene algo que ver, ¿no es cierto? Las enfermedades cardíacas y la gastritis están muy relacionadas, la gente solo sabe que me pasa algún problema, termino con gastritis, empiezo a sufrir el corazón. Exactamente. Después tenemos el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, la osteoporosis. La osteoporosis son problemas de desvalorización, o sea, evidentemente. Claro. O sea, hay otros problemas que pueden causar osteoporosis, pero relacionado lo mental con la osteoporosis lo vemos muy frecuentemente. Eso. Bueno, los cánceres, tumores, en fin, la osteoporosis, como habíamos dicho, claro, en fin, toda una serie de enfermedades que, digamos, van a... De las cuales, y esto para relacionar un poco con lo que habíamos hablado antes de la genética, puede haber una predisposición en el paciente. Exactamente, está lo que se llama el terreno constitucional, claro, que es una de las primeras cosas que nosotros averiguamos. Y este trauma es como el disparador. Exactamente, exactamente. Bien. O sea, la salud quiere decir adaptación a las distintas circunstancias, claro, de la vida. Y enfermedad es falta de adaptación a distintas... Y lo que está determinando esa falta de adaptación es el terreno constitucional de la persona. Bien. Cuando alguien tiene, generalmente el médico, la Facultad de Medicina nos ha enseñado que nosotros nos preguntamos ¿qué enfermedad tiene este paciente? En vez de preguntar ¿qué paciente tiene esta enfermedad? Bien, vamos a ir al corte, después vamos a ver un poco los casos y las relaciones que estadísticamente ya se han visto de enfermedades, hechos traumáticos que provocan determinadas enfermedades. Exactamente. Ya venimos. Continuamos hablando de los efectos de la mente sobre nuestro cuerpo, y a mí se me ocurría un dicho popular que muchas veces se dice: yerba mala nunca muere, haciendo alusión a que se muere gente buena y los que no siguen en pie. Y a veces esto, porque esta gente buena quizás se hace problema demasiado por todos o por todo lo que ocurre, ¿no? Y esto termina afectando. O sea, este dicho también tiene cierta relación con lo que estamos hablando. Sí, seguro. Bueno, generalmente la persona, podríamos llamarle mala, es una, con respecto a la buena, ¿no es cierto? O sea, generalmente tiene una característica que una vez nosotros la habíamos hablado, y se trataría de una persona que actúa, o sea, se pone en movimiento, en alguna palabra, o sea, trata de avanzar sobre el otro, y el otro quedaría en un estado de inhibición de la acción, o sea, queda, digamos, el bueno siempre es el que queda patitieso. El que queda en el bloqueo que hablábamos. Queda bloqueado, ¿no es cierto? Que, hablando de bloqueo, algunos se bloquean unas horas, otros pueden bloquearse algunos años y otros permanecen bloqueados durante toda la vida frente a cualquier evento que pueda haber, claro, ¿no es cierto? Bien. O sea, no se necesitan grandes cosas para quedar bloqueado. Totalmente. Entonces, sí, pero eso es verdad. Vamos a ir a los ejemplos que hemos anunciado, ¿no? Bueno, claro, por ejemplo, nosotros hablábamos de la osteoporosis, ¿no es cierto? La osteoporosis está muy vinculada a la desvalorización de la persona. Son personas que siempre andan buscando que apoyarse, que se sienten menoscabadas por alguna situación, o en la misma casa, o afuera, en fin. Eso tiene que ver con la osteopenia, con la osteoporosis. No de inferioridad, digamos. No quiere decir que sea en un 100% así. No, nada de esto es un 100%. A lo mejor hay otras causas que están colaborando para esa osteoporosis. Sí, hablamos de predisposiciones. Exactamente. Por ejemplo, y relacionándolo con los conflictos que llamábamos conflicto activo, ese estado de estrés que sufre el cerebro en determinado momento y que luego va a impactar en alguna parte del cuerpo, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, que la muerte de un hijo. La muerte de un hijo, digamos, en una mujer, vamos a ver el conflicto activo a nivel del bulbo cerebral, o sea, en la parte posterior del cerebro derecho, en la mujer, y va a determinar un cáncer de mama izquierda, o sea, tumor o cáncer de mama izquierda. En el hombre va a producir un tumor de testículo.
Mientras que si la esposa hubiera sido engañada por el marido, va a determinar el mismo conflicto en el bulbo derecho con impactación en la mama derecha. Estas son cosas curiosas, pero estadísticas, pueden ocurrir, pero estadísticamente se ha comprobado, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, una persona, digamos, que ha tenido su historia y tiene, a lo mejor tiene una posición económica relativamente buena, sí, pero que le ha quedado eso de que tiene miedo de morirse de hambre, nódulos al hígado. Una situación de que una persona trabaja durante 30 o 40 años en una oficina y viene alguien más joven y entonces o lo despiden o lo obligan a jubilarse. Cáncer de próstata. O sea, alguien se le metió en el territorio. Sí. O la mujer que lo engañó con otra persona. O sea, un tumor de próstata. Y así podríamos hacer, digamos, con la colitis ulcerosa, con el colon irritable, digamos, con cualquier tipo de cosa. Siempre hay un determinado conflicto. Esto está perfectamente tabulado. Este es un estudio que se hizo en Alemania con 61.000 pacientes. Bueno, y ustedes del consultorio tratan esta enfermedad antes que aparezca desde el terreno de la psiquiatría, ¿no? O sea, es como que la ven venir. Exactamente, exactamente. Nosotros lo que tratamos de ver es primero que nada el terreno constitucional de la persona. O sea, ¿qué predisposición tiene a enfermarse? Claro. Por eso una vez habíamos dicho, aunque la persona sea sana, bueno, siempre hay que corregir el terreno constitucional. Más si ha habido una historia familiar. Exactamente. O sea, por eso en el día de hoy nosotros entendemos, ¿no es cierto?, esta cuestión que hay gripes, angina, tos y de todo, y decimos, bueno, son problemas alérgicos, está bien, están los plátanos u otra cosa que está produciendo alergia, pero también tenemos que reconocer que nosotros vivimos estresados, ansiosos, corriendo con el tiempo, y entonces nuestro terreno constitucional está predispuesto para esas enfermedades. Bueno, vamos a dar un teléfono, doctor, para que la gente se pueda comunicar. 448-5745. 448-5745. Ahí está. Bueno, ¿y están en calle? Calle Rodríguez 779. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando con un tema realmente muy interesante. Ha sido un gusto.